¿Cuántos dicen yo no soy de los que retroceden para perdición? Yo soy de los que van hacia adelante para alcanzar todas las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen yo voy a alcanzar las promesas de Dios? Hay promesas, imagínense las promesas impresionantes que Dios tiene para cada uno de nosotros, promesas de bienestar, promesas de salud, promesas de restauración, promesas de sanidad, cuántas cosas. Y cuando lo tenemos a Cristo en nuestra vida, lo tenemos todo. Mirá lo que está a tu lado y decirle, si lo tenés a Cristo, lo tenés todo. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Y he titulado el mensaje de esta noche, mirados por la excelencia. Mirá lo que está a tu lado y decirle, tú eres mirado por Dios y Dios es el Dios de la excelencia. Ahora míralo otra vez y decirle al que está a tu lado, decirle, Dios a ti te hizo excelente. Aunque no te lo creas, Dios te hizo excelente. Aunque te mires al espejo y digas, wow, qué cara. Algunos dicen, tengo algunas patas de gallina, patas de gallo. Pero Dios te hizo excelente. Imagínense que el Señor te hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Saben lo que significa que Dios te haya hecho a su imagen conforme a su semejanza? Que Él te creó a ti de una manera que tú ni te imaginas. Y lo vamos a ver en la palabra. Porque hay tantas personas que pasan 5, 10, 15, 20 años en una iglesia congregándose y se piensan que simplemente están porque respiran cada día, ¿no? No le encuentran sentido a su vida. Dicen, ¿para qué tanto? Tantas luchas, tantos problemas, tantas adversidades. Pero veamos lo que dice ahí Jeremías capítulo 1, versículo 4. Y este es exclusivamente el llamamiento que tuvo Jeremías, un profeta de Dios. Y dice en el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes, ¿cuánto dicen? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Mira lo que está a tu lado y dile, no digas que eres un niño, una niña, vamos. Porque el Dios de la excelencia puso los ojos en ti antes que tú pongas tus ojitos en mamá, en papá. Vieron que cuando nacen los niños los agarra y muchas veces la enfermera, la doctora o alguien que está ahí le da 2 o 3 golpecitos, ¿no? A ver si llora o a ver si no llora. Si llora, vamos para adelante. Si no llora, hay un grave problema, ¿no? Pero, y el bebé como que está ahí. Pero fíjense lo que este hombre de Dios recibe de parte del mismo Dios. En el versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las... Vengan otra vez conmigo. Antes que te formase, ¿dónde? ¿Qué pasó? Te conocí. Antes que naciese, ¿qué pasó? Te di por profeta a las... ¿Saben lo que quiere decir esto? Que cuando tú naciste, ya naciste con un propósito de Dios. Que cuando tú naciste, antes de que tú nazcas, atentos ahí, antes de que tú salgas de la panza de mamá, antes que pase eso, tú naciste con identidad. No es casualidad que hoy estés aquí. Antes que tú nacieres,
ver, Delma, antes que tú nacieras, el Señor te veía danzando. A ver, Sergio, antes de que tú nacieras, te vio el Señor ¿cómo? Manejando. Antes de que tú estés aquí, el Señor ya te vio que tú vas a estar aquí. Antes que ustedes estén aquí, el Señor ya los vio estar aquí. Muchas veces decimos, ¿qué será lo que Dios tiene para mí? Tantas luchas, tantas pruebas, tantas debilidades, tantos problemas. Y el Señor dice, ya tracé antes de que tú nacieres una vida por excelencia, aunque tú no te veas de esa forma. Pero todas las cosas son preparadas ¿para qué? Para que uno aprenda a valorar tantas cosas que luego las va a comenzar a ver con sus ojos. Antes, ¿cuántos conocen la historia de José? Antes que José esté en el palacio, el Señor ya lo había visto en el palacio. Antes de que tú estés formando una familia, el Señor ya te lo vio. Todo lo que nosotros hacemos hoy es porque el Señor ya nos vio de una forma distinta, nos vio con ojos diferentes a lo que tal vez otros no han visto. Vieron que muchas veces la gente te ve según la apariencia, o lo que te tocó vivir, o los hijos que tuviste, las cosas, los padres, te ven por lo que tú andas, pero el Señor te vio antes de que tú salgas de la panza de mamá. Antes. Por eso cuando tú estés caminando por la vida, tú tienes que entender que el Señor te vio aún antes de lo que estás haciendo. ¿Para qué? Para que tú entiendas que hay propósito de Dios sobre tu vida. Él te vio antes. Antes que tú dances, antes que tú cantes, antes que tú prediques, antes que estés en el trabajo donde estás, Él te vio antes. Y fíjense lo que le dice, vino a mí palabra de Jehová, a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y él se excusa diciendo, Señor, soy niño. El Señor no le pidió una pregunta o no le dijo, ¿tú qué piensas? El Señor dijo, yo te vi antes de que tú te veas que eres un niño, yo te vi capaz. Te vi capaz como un profeta. Antes que tú te veas como una persona santificada y perdonada, yo aún antes ya te vi de esa manera. El Señor te va a ver de la manera que tú ni te imaginas, como muchas veces nos vemos. Muchas veces vemos al espejo y según la apariencia decimos, Señor, yo creo que tú te equivocaste en esta orejita, te equivocaste en aquello. El Señor dice, yo te hice conforme a mi imagen y a mi semejanza. Hay algunos que todavía no entendieron el plan y el propósito de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 15. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 15. Dios hace un pacto con David. Y no solamente con David, sino con la casa de David. ¿Se acuerdan a David, alguien insignificante que cuando dijeron vamos a elegir quién va a ser el rey, vamos a la casa de Isaí, dijo el profeta, expusieron delante del padre, pusieron todos los hijos, pero faltaba uno, faltaba el más insignificante, faltaba el más pequeño, aquel que no daban crédito. Pero Dios, antes de ese acontecimiento, ya lo había visto a David como rey. Nadie lo veía como rey, pero Dios ya lo había visto como rey. ¿Se acuerdan cuando hablamos que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Porque tenía miles de errores, pero él ponía a Dios en primer lugar, tenía el corazón para Dios. Pero en ese capítulo 17 de Primera de Crónica, en el versículo 15, luego de una visión que Dios le muestra, dice lo siguiente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo,
Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, ¿te ha parecido poco, pues, que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano? Y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Cómo dice que lo vio el Señor? Como un hombre excelente. ¿Tú puedes decir con tus labios, el Señor me vio como una mujer excelente? Como un Dios que vio lo que muchos despreciaron, los vio como un hombre o una mujer excelente. ¿Cuántas mujeres abusadas físicamente, verbalmente, la tuvieron en poco y Dios dice, tú eres una mujer excelente? Y no se lo creen. ¿Saben por qué no se lo creen? Porque tantas veces escucharon, no servís para nada, eres una mujer infeliz. Y viene Dios y le dice, tú eres una mujer excelente. Y no lo creen porque son tantas veces que escucharon palabras negativas sobre su vida, que cuando viene una palabra positiva de Dios, es como decir, Dios me está haciendo una broma. Pero no, tiene que valer y pesar realmente lo que Dios dice sobre ti, sobre tu persona. Y no solamente sobre ustedes, sino sobre toda su casa. Porque la gloria de Dios, cuando llega a un lugar, no solamente que envuelve a la persona que tiene fe, sino a todos los que habitan en ese lugar. Y David dice, ¿y aún te parece poco esto? Has hecho un pacto conmigo, con mi casa, pero luego dice, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. Como un hombre, ¿cómo? No es lo que tú piensas, no es lo que tú crees en cuanto a ti, sino lo que Dios cree en cuanto a ti. David estaba en el fondo, estaba ahí apacentando las ovejas. Estaban todos los hermanos haciendo un desfile porque llegó el profeta. Llegó el profeta a elegir a una persona que iba a ser el encargado de luego de gobernar. Y se pusieron uno ahí, uno al lado del otro, exponiéndose, y el profeta los miraba. Iban pasando uno tras otro. Imagínense al profeta diciendo, porque Dios fue claro, le dijo, ve a la casa de Isaí, pero no le dijo quién iba a ser. Dice, yo te voy a decir quién va a ser. Todos los hermanos ahí. Imagínense el profeta diciendo, Señor, decime cuál de todos. Ya que me enviaste, decime el nombre, decime quién es. Y él miraba las apariencias y Dios lo reprende en un momento y dice, no mire las apariencias. Y estaba ahí, inseguro. Y dice, ¿hay alguno más? ¿Hay alguno más de tus hijos? Dice, sí, hay uno, pero el que está ahí afuera, que está en un costado, alguien insignificante, es el más pequeño de todos. Bueno, mándalo llamar. Queremos que también esté él. Y cuando él llegó, Dios le dijo, ese es. Los que todo desechaban, Dios no solamente que no los desecha, sino al contrario, Dios los exhibe para que otros entiendan de que Dios lo que mira, mira el corazón. Y cuando Dios mira el corazón, ese corazón es como dijimos, es un corazón para Dios. David, de ser alguien insignificante, pasó a ser el rey David. Cuando nosotros le creemos a Dios, dejamos de ser insignificante. Al contrario, Dios te expone para que otros tengan fe de que a alguien que no tenían en cuenta, Dios sí los tuvo en cuenta. ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Alguien que buscaba a los cristianos para llevarlo preso, para que los castiguen, que los golpeen. Y aún así, él en ese estilo de vida que llevaba, Dios
también lo había formado en el vientre. Dios lo había mirado, Dios puso propósitos en él y él no lo sabía. Pero en un momento Dios preparó todo ¿para qué? Para tener un encuentro con él. Y cuando una persona tiene un encuentro con Dios, esa persona cambia. Y cambia de una manera verídica. Una persona comienza a ser una persona verdadera, no que finge ni muestra algo distinto, diferente, al contrario. Es una persona que comienza a mostrar a Cristo. Es una persona que comienza a decir, es necesario que yo mengüe para que Él sea cada vez más y más exaltado. Y veamos lo que dice en el libro de Primera de Timoteo, él hablándole a su hijo espiritual. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Así como David le había dicho al Señor, tú me has mirado como un hombre excelente. Veamos lo que Pablo le habla a Timoteo. Capítulo 1 versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo poniéndome en el ministerio. Lo tuvo por fiel. Yo no conozco tu vida, no conozco tu desenlace, lo que haces diariamente, pero el Señor, si a Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, que quería verlo muerto en un momento, cuando estaban apedreando a Esteban, un mártir, por causa de Cristo, él estaba ahí y él consentía en la muerte de este cristiano. Pero en un momento se le apareció el Señor y su vida cambió. Su vida fue restaurada, su vida fue cambiada. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes. ¿Cuánto dicen antes? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Habiendo yo sido antes, ¿cuánto dicen antes? Él estaba exaltando al Señor, glorificando a Dios, diciendo, me tuvo por fiel cuando yo antes era blasfemo, perseguidor, injuriador, y Él tuvo misericordia. Por eso muchas personas no entienden cómo Dios puede perdonar a alguien que fue y tuvo característica en lo cual muchos estarían dispuestos a matarle, a cometerle un homicidio sobre su vida. Pero el Señor es claro y lo tiene aún por fiel. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón. Y cuando una persona se arrepiente, uno se da cuenta cuando realmente se arrepintió, porque luego su testimonio dice, como dijo él, habiendo yo sido antes. Como muchas veces he contado, ¿no? Antes de conocer al Señor, perdido, mal, muchas veces durmiendo en una zanja, oloriento ahí por el alcohol. ¿Cuándo? Antes. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, mi Salvador, mi vida cambió. Tú tienes un testimonio de parte de Dios. Lo que Dios hizo antes por ti, porque hay tantas personas que se están yendo al infierno, se están muriendo en sus delitos y pecados y necesitan oír tu testimonio para ser salvados del mismo infierno. ¿Cuántos están aquí? No solamente que el Señor puso en ti propósito, sino que también puso un testimonio en ti. Y no solamente que Dios puso en ti ese testimonio, sino que Él dijo que los cristianos, los hijos de Dios, necesitan andar como Él anduvo. Y muchas veces queremos ser como Jesús, pero no queremos pagar el precio que Él pagó. Ser cristiano significa ser pequeños Cristos. Y glorificamos y adoramos y exaltamos. Y muchas veces hemos dicho, ¿cómo me hubiese gustado ser uno de los 12 para ver los milagros que Jesús hizo en esta tierra?
¿Cuánto le hubiese gustado, no? Le hubiese gustado. Pero de esos 12, la gran mayoría fue martirizado. Uno crucificado cabeza arriba, el otro crucificado cabeza abajo. Al otro lo persiguieron. Muy pocos fueron aquellos que llegaron a la vejez. Pero vale la pena ser un seguidor de Cristo. Vale la pena porque la unción del Santo, la unción de Él está en ti. Y cuando tú estés caminando donde tengas que ir, en tu trabajo, en ese lugar donde tienes que hacer deporte, donde estés ahí con tu familia, si la unción del Santo está sobre ti, cuando quieran conocer a Cristo, te van a conocer a ti, porque tú lo reflejas a Él. Y Jesús fue claro y Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan glorificar lo que otros desechan. Muchos lo desecharon, pero tú y yo, que no los desechamos, estamos dispuestos a andar como Él anduvo. Y las señales, por creer en Él, las señales te seguirán. Fíjense lo que dice en el libro de Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Cuántos creen en el Señor? Vamos, ¿cuántos creen en el Señor? De cierto os digo, el que en mí cree, cuando dicen yo creo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy ¿a dónde? Al Padre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús que tú puedes hacer? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Sanó a la suegra de Pedro, ¿no? Sanó al ciego, le abrió los ojos. ¿Qué más hizo Jesús? Resucitó a Lázaro. Vamos, ¿qué más hizo Jesús? Levantó al paralítico, limpió al leproso. ¿Qué más hizo Jesús? Le dio esperanza a una mujer que estaban todos a punto de apedrearle, que se la llevaron a Jesús y le dijeron: la encontramos justo cuando iba a adulterar. Y Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Ninguno se atrevió. Le dio esperanza. ¿Qué más hizo Jesús? Alimentó a las multitudes, ¿se acuerdan? Sus discípulos no sabían qué hacer y le dicen: Señor, despídelo. No, ¿cómo lo vamos a despedir? Y Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes denle de comer. Pero simplemente tenemos unos pequeños panes y unos pequeños peces, pero no, denle de comer. Y el Señor, alzando los ojos al cielo, bendijo lo que tenían. Y el Señor, ¿qué hizo? Multiplicó. No solamente que le multiplicó todo lo que tenían ahí, sino que se alimentaron todo lo que estaban ahí. Miles y miles de personas. Y para que los discípulos crean y aumente su fe, dijo: bueno, ahora van a tener que hacer algo, van a recoger lo que les sobró. Y dice que recogieron 12 cestas. Y dijo: bueno, acá tienen una para cada uno, para que se acuerden de que yo soy aquel que les provee cuando hay escasez. Porque aquel que tiene a Jesús tiene todas las cosas. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Cosas gloriosas. Y Jesús les dice: las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Por qué? Porque creen. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Te imaginas haciendo las obras de Jesús? No, pero ¿quién soy yo? No, pero si yo nací en un hogar pobre. No, pero si de chiquito me golpeaban, me hicieron tantas cosas. No, pero si siempre me dijeron en casa que soy una persona inútil. No, pero me dijeron... Y el Señor dijo: desde el vientre te conocí, ahí te santifiqué, ahí te di por profeta a las naciones. El profeta Jeremías no se convirtió en profeta cuando Dios se lo dijo, sino cuando Dios lo formó. Tú no te convertiste en una mujer excelente para los ojos de Dios hoy, ni cuando tú le conociste, sino cuando Él te formó.
Porque todo lo que Dios hace, lo hace bueno y en gran manera. A ti Dios te hizo bueno, buena y en gran manera. No eres lo que otros piensan, eres lo que Dios creó, es lo que Dios depositó dentro de ti. Es la unción del Santo que cuando tú le creíste vino sobre tu vida. ¿Para qué? Para mostrarte el camino y para enseñarte el destino que hay en ti. ¿Te imaginas todos los días caminar por las calles de Roldán, donde tenga que estar, en un lugar de trabajo, donde tenga que estar y la unción de Dios esté sobre ti? Y cuando haya un enfermo reciba un milagro porque tú oraste por su vida. ¿Te ves de esa manera? Que cuando veas una persona caída, sin esperanza, ¿se acuerdan esa persona que estaba en la puerta del templo? La hermosa, pero había dos discípulos que creyeron. Jesús se fue a estar con el Padre, pero dejó ¿a quién? Discípulos. Tú eres una discípula y un discípulo de Jesús. Y los discípulos de Jesús andan como Él anduvo. Lo vieron al paralítico, le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Comenzaron a hacer lo que Jesús le enseñó a hacer. ¿Te ves en ese carril levantando a aquellos que se cayeron? ¿Te ve a esas mujeres que se están prostituyendo y tú decirles: hey, hay una mejor vida para ti? ¿Te ves en ese camino en el cual te van a salir al cruce? ¿Cómo habrá sido la unción de Dios sobre la vida de Pedro? Que cuando él iba caminando y se enteraban: ahí viene Pedro, pongamos a los enfermos que vienen, y aún en la sombra recibían el milagro de Dios. Porque Jesús se había ido, pero dejó la unción para ellos. Dejó al Espíritu Santo para que caminen todos los días con ellos. ¿Te ves en esa dimensión? Cuando tú ves ese hombre que parece que no quiere cambiar tranquilo, Dios está trabajando en él. Cuando esa mujer no quiera cambiar tranquila, Dios está trabajando ahí en ella. No hay nada que sea difícil para Dios cuando realmente le creemos a Dios. Hay escasez, pero sabemos que levantamos delante de Dios lo poco que tenemos, lo bendecimos, le damos gracias a Dios y Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar, no importa lo que tú tengas, eso mínimo, si tú le das valor y tú lo bendices, Dios lo multiplica. ¿Cuántos se acuerdan de la viuda, de la mujer, de esa mujer del profeta, que ese profeta le dejó deudas porque no sabía administrar bien el hogar? Y lo llamó a quien, al profeta, y le dice: acuérdate que tu siervo tenía fe, era profeta, estaba con ustedes, pero ahora vienen los acreedores porque no supo administrar bien el dinero y me piden a mis hijos. Y el profeta le dijo: ¿qué es lo que tú tienes? Y tengo simplemente una vasija ahí con un poco de aceite. Bueno, eso basta para ver el milagro de Dios. No está en la abundancia que tú tengas ahí a mano, sino en lo pequeño que tal vez tú tengas, para que Dios lo multiplique. Porque no está en realmente lo que tú tienes ahí, sino lo que Dios puso dentro de ti. Esos hijos que muchas veces están distanciados del Señor, tarde o temprano volverán a Él. Solamente el Señor quiere de que tú y yo podamos mantenernos firmes, estables, confiando que por causa de un padre, de una madre, de alguien que le cree, Dios pueda tener una intervención divina. Que lo sobrenatural aparezca por alguien que está viviendo lo sobrenatural de Dios. Lo que está dentro de ti vale más que lo que tú ves en el espejo. Y de adentro se refleja hacia afuera. No es que lo de afuera afecta a lo de adentro, sino lo de adentro afecta a lo de afuera. ¿Cuántos están dispuestos a creerle a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a andar como Él anduvo? ¿Cuántos están dispuestos a creer que cuando Él te formó en el vientre, ahí ya puso en ti ese propósito, esa identidad, para que tú puedas verlo a Él, moverse a través de ti, resucitando muertos, sanando enfermos, dándole propósito a tus hijos? Todo lo que hay en ti sale dentro de ti para impactar a otros. ¿Cuántos están aquí? Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie. Ponte de pie porque el Señor quiere que tú entiendas
En esta noche, lo que Jeremías no entendía. Jeremías se veía en el espejo y decía: soy un niño, no sé hablar. Y el Señor le dice: no diga que eres un niño, porque antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Aún antes de lo que tú te imaginas, tú ya eras profeta para mí. Tú eras alguien que tenía propósito y destino de gloria sobre tu vida. Por eso en esta noche ríndete a Él. Levanta tus brazos al cielo y humíllate de tal manera que tú entiendas que tú antes, aún antes de nacer, Dios había puesto algo en ti. Antes de nacer. Y tú tal vez hoy lo estás descubriendo. Es antes. No es hoy, es antes. Por eso todos los días levántate en la mañana como un vencedor, como una vencedora. Diciendo: son más los que están conmigo que los que están en el mundo. Es más grande el propósito que Dios tiene para tu vida que el propósito y destino maligno que el diablo tiene para ti. Es más grande lo que Dios tiene para ti. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son aquellas cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Cosas gloriosas. Dios quiere levantar un remanente que anden como Jesús anduvo, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, llevando esperanza donde no la hay. Porque si tú y yo le creemos y nos dejamos formar y discipular por el Señor, somos esos discípulos verdaderos. Vamos a andar como Él anduvo. Las obras que Él hizo las vamos a hacer también, y aún mayores todavía. El mundo está cada vez peor, pero los hijos de Dios que le creen y que confían en Él están cada vez mejor. Porque no nos valemos de lo que pasa en el país, sino lo que pasa en el reino de Dios. No estamos sujetos a la economía de este mundo, estamos sujetos a la economía de Dios. Cuando hay muchos matrimonios que se divorcian, se separan, se pelean, hijos que quedan a la deriva por padres que no conocen a Dios. En la iglesia de Dios hay más y más que se están casando, más y más que están rompiendo maldiciones de sus padres, de sus abuelos. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso, Señor, en esta noche te damos gracias. Somos agradecidos delante de ti. Somos agradecidos en tu presencia. Porque nada somos, Señor, si tú no estás. Y tu presencia, tu Espíritu está aquí, Señor. Está aquí para fortalecer al débil, para sanar al enfermo, para levantar al caído, para darle esperanza a aquel que no tiene más ganas de vivir. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza.